Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, vamos a hablar con Manolo hoy en Biogéminis sobre un tema muy importante como los ordenadores. Bueno, el ábaco Sí. constituye la más antigua herramienta de cálculo conocida y se remonta a la llamada cuna de la civilización hace por lo menos 5.000 años. Claro, Cuéntame. sí. Podemos decir que, efectivamente, podemos decir que el ábaco es lo primero que se utilizó para ayudar al cálculo. Se hacían sumas, se podían hacer un montón de cosas y que fue utilizándose durante cientos de años, incluso pues, en la época medieval ya utilizaban los ábacos y fue ya poco a poco mejorando un poco lo que sería la calidad del ábaco, pero no dejaba más que ser esas bolitas de Bonitas, cuenta. ¿no? Bueno, con el transcurso de los años han surgido una cantidad de avances y desarrollos, los cuales han significado mucho para la informática. Cuéntanos algo sobre estos avances. Bueno, lo podemos dividir en generaciones. La primera generación, diríamos que va desde 1940 a 1955. 15 años. Ahí, exactamente, ahí empiezan un poco lo que serían los avances históricos en la informática. Prácticamente podemos hablar de ordenadores digitales como el ENIAC, que después, poco a poco, fue saliendo, que a nosotros nos suena ya incluso, nos puede sonar el IBM 650, ¿no? Ya ocupaban mesas enteras, no solamente mesas. Bueno, antes eran habitaciones. Sí, como el que tenemos impuesto, una habitación que era un ordenador. Un ordenador, entre comillas, que hoy por hoy casi podríamos tener en este reloj. Yo creo que es más potente. Yo creo que bastante más. Ponme el IBM. Ahí tendríamos el UNIVAC y el IBM, bueno, en 1924, que bueno, ya era una cosa muy importante y utilizaba memoria, en este caso eran Venga, magnéticas. segunda generación de la informática. 1955, podemos decir. Cuando nacimos. Sí, 1955 es cuando podríamos decir que empieza ya algo importante. De entrada, sustituyes las válvulas grandes, calurosas. Calor horrible, ¿no? Las sustituyes por transistores, con lo cual todo se hace pequeño. Al hacerse mucho más pequeño, aumenta la velocidad, mejora la formación de los distintos... Esto es enorme, pero bueno, es enorme, más claro, pequeño, es ¿no? una habitación. Mejora sustancialmente todo, la velocidad y la información. Del tamaño de un frigorífico, tampoco era tan grande, ¿no? Bueno, pero es que necesitabas 8 o 10 para lo que sería hoy por hoy una foto. Vale. ¿Ya se programaban estas máquinas? Sí, había una serie de lenguajes que ya, pues a todos nos puede sonar alguno. No lo hemos vivido, No. pero el COBOL, Fortran, El Fortran sí que me suena mucho, sí. me suena a mí los programas posteriores, el BASIC, cosas de estas, ¿no? Bueno, la tercera generación se conocía también como la de los circuitos integrados, ¿no? Circuitos integrados porque ya sustituían, diríamos, todo lo que sería la maquinaria interna por una serie de circuitos muy impresos, muy pequeños, que bueno, que prácticamente los conocemos incluso hoy por hoy, claro. no en estos tan modernos, pero los podemos Las conocer. tabletitas estas, ¿no? Aumenta drásticamente la velocidad y estos funcionan desde 1965 hasta más o menos el 75. Los chips. Los chips, estos chips de estas primeras generaciones, ¿no? Aumenta fundamentalmente la velocidad, se hace todo mucho más pequeño. ¿Cómo no? Ahí tendríamos esos chips. Tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas se utilizaron como sistemas de programación. Eran anteriores a todos estos, porque ya a partir de entonces, de 1960, 1965, ya empieza a haber esa programación, digamos, con distintos tipos de lenguajes. Cuarta generación. Ya La hablamos cuarta- del microprocesador. Efectivamente, el microprocesador empieza ya en esa época. Bueno, eso. La llamamos Unidad Central de Procesos de Programación, CPU, es la vamos. CPU, ¿no? Bueno, ahí tendríamos esos pequeños, que pueden ser un poco más grandes, más pequeños, pero prácticamente es el alma del ordenador. Como ya empezaron a funcionar con Intel, por un lado, por ejemplo el Intel 4004, o desde el 75 y el 90 tenemos los IBMs, ahí los tenemos, el IBM, el primer Apple, o de los cabezón. primeros Apple, el cabezón. Eso lo tenemos en el despacho Estamos guardado. en el despacho, ahí tendríamos, en ese caso se trataría
de un 512, pero estaba el 128 CAS, que por hoy no podemos poner ni que lo hemos mandado al museo. Lo hemos mandado al museo. Sí. Venga, algo más. La quinta generación. La de quinta informática. generación. La quinta generación podríamos decir que es lo que tenemos ahora. Podríamos tener los relojes, podríamos tener nuestros teléfonos, los ordenadores y los portátiles. Todos están funcionando lo que se llama esa quinta generación. Desde la terminación de esos años 70-80 hasta prácticamente nuestros días. Podemos hablar de esa mejora sustancial que ya veremos cómo va aumentando. Reconocimiento de voz, reconocimiento de la huella dactilar y reconocimiento facial. Ese. Es impresionante eso. El Apple lo tiene muy bien, se ve. Ponme ese último. Ahí tenemos El último grupo de Apple. Ahí está. tendríamos esas diversas máquinas que hoy por hoy están funcionando y nos hacen la vida un poco más agradable. Maravilloso. Bueno, Venga. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.